la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se mantienen las denuncias penales relacionadas con estos juicios iniciados en 2012 contra derechohabientes del Infonavit. De acuerdo con la presidenta, el objetivo es identificar y sancionar a los responsables de los fraudes. Precisamente para conversar sobre el tema, saludo a Arturo Ávila, diputado federal y vocero del grupo parlamentario de Morena. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Darío, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como siempre. Igualmente, Arturo. A ver, explícanos, tú que le entiendes más, ¿en qué consisten estos juicios masivos irregulares y conocer tu opinión respecto de lo que informó hoy en la mañana Octavio Romero? Fíjate que entre 2012 y 2019 se detectó un esquema, Darío, de corrupción en juicios masivos dentro del Infonavit. Ya lo mencionaste tú, miles de trabajadores fueron víctimas de un esquema muy bien elaborado, muy bien orquestado, en donde participaban jueces, funcionarios y despachos legales en complicidad con las autoridades del Infonavit. ¿Cuál era el objetivo fundamental? Pues despojar a los derechohabientes de sus viviendas con el esquema de juicios masivos, pero sobre todo con un esquema de juicios fraudulentos, ¿no? ¿Cómo operaba, Darío, este fraude, no? Lo que hacían eran demandar a los derechohabientes en estados distintos a su lugar de residencia. Esto evidentemente dificultaba mucho que los notificados pudieran defenderse, pero además también muchos de estos incluso simulaban la notificación mediante un actuario que no existía y después se iban en rebeldía porque no tenían ninguna contestación, ¿no? Hubo casos incluso, Darío, en donde algunas personas que estaban al corriente fueron incluso incluidas en estos juicios y eso me parece muy importante comentarlo. Los juicios masivos comenzaron por ahí de 2012 con estos créditos impagables y el número de afectados, 373,000 derechohabientes, de los cuales 302,000, es decir, el 80%, fueron demandados en estados distintos, como lo presentó hoy el director del Infonavit. Otros casos, por ejemplo, derechohabientes con viviendas en Chihuahua, en Tamaulipas, en Nuevo León y otros estados, los demandaban también en jurisdicciones distintas como Coahuila y Ciudad de México. ¿Qué destaca? Destaca que había un juez, curiosamente, que rompió los índices de aceptación y de resolución y dictaminación y de resoluciones de estas sentencias, ¿no? Cuando había en promedio entre 15 y 17 casos de sentencias relacionadas con créditos del Infonavit, este juez resulta que empezó a emitir con estas demandas masivas resoluciones muy importantes y muy cuantiosas, pues evidentemente generándole un quebranto muy importante a los derechohabientes del Infonavit, ¿no? ¿Dónde estriba, perdón que te interrumpa, en dónde estribaba exactamente el quebranto para los derechohabientes del Infonavit? Bueno, fundamentalmente en el no debido proceso, ¿no? Si yo sé que hay un despacho de abogados y que este despacho de abogados tiene una red de complicidad con los jueces, con los actuarios, que no van a permitir mi debida defensa, pues evidentemente habrá un quebranto, ¿no? Y esa lógica tiene que ver con el ahorro, ¿no? De un posible derechohabiente que a lo mejor tenía un pequeño retraso, que tenía a lo mejor ni siquiera un retraso, en algunos casos está documentado, y que lamentablemente la estrategia del despacho fiscal o el despacho jurídico lo que hacía era que mediante una especie de fast track jurídico, pues viniera una sentencia que les quitaba el ahorro y les quitaba la vivienda, ¿no? Ahí está el quebranto para los trabajadores o los derechohabientes. ¿Se tiene una cuantificación o registro del número de derechohabientes que llegaron a perder una casa por este esquema fraudulento? 373,000 derechohabientes históricos de 2012 a 2019. Imagínate tú qué historia, ¿no? Es decir, es una cifra muy grande, es quizás uno de los fraudes más importantes que ha habido en la historia del propio instituto, pero lo que me parece muy importante es que fue detectado en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum y ya hay acciones legales muy concretas, ¿no? Hoy, por ejemplo, Eso es lo que sí, me llama la atención, que tuvieron que pasar 12 años para que se dieran cuenta. Pero ibas a decir algo, ¿hoy qué, perdón?
Mira, lo importante es que ya se dieron cuenta y lo importante es que hay acciones muy concretas, ¿no? Yo siempre diré que es mejor llevarlo a cabo, es mejor detectarlo en el tiempo en el que se tenga que detectar. Y lo que hizo el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum fue, pues primero, entrarle a acciones muy específicas, la investigación, la sanción de responsables. Fíjate, en 2019 el gobierno ordenó detener estos desalojos, ¿no? O sea, desde 2019 lo ordenó y después ordenó también desistirse en algunos juicios masivos, ¿no? Se presentaron denuncias penales, algunos despachos no hicieron caso y simularon haber seguido con juicios que no eran masivos y siguieron con los juicios masivos, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando ahorita ya el Infonavit con las denuncias penales? Es una, identificar a los responsables, ya están las firmas de abogados, ya hay funcionarios públicos que podrían estar involucrados, por supuesto, y llevarlos a la justicia, ¿no? Y segundo y más importante, resarcir el daño que se causó a los afectados, ¿no? En 2020 se presentó incluso una denuncia penal en el estado de Nayarit, Darío, en donde se daban a conocer ya este tipo de esquemas de irregularidades. Empezó desde entonces el esquema a tener efecto y ahora sin duda se va a endurecer la investigación porque hay más elementos que se han aportado para poder perseguir a los involucrados. Incluso la presidenta hoy en la mañanera en la mañana habló de cómo una de las personas que forman parte de estos consejos sectoriales y que fue propuesto por Coparmex y que tiene una relación directa con el Partido Acción Nacional, ¿no? Curiosamente es socio de uno de los despachos, en un claro conflicto de interés, pero además no solamente es socio del despacho, sino que también tenía una constructora, ¿no? Ese son el tipo de cosas con las que necesitamos terminar y por eso la ley de vivienda, los cambios que se están llevando a cabo, resultan muy importantes para plantearnos un instituto que verdaderamente responda a la necesidad de vivienda social de las y de los trabajadores. Arturo, ¿cómo se van a resarcir a esos más de 300,000 derechohabientes afectados? Se está haciendo ya la cuantificación correcta de los daños, se está buscando un mecanismo que permita llevar a cabo la forma en la que se puede resarcir. No hay, digamos, un modelo determinado. Yo imagino que la próxima semana el director general del Infonavit hará una presentación ya muy clara de cuál será el esquema para poder resarcir. La buena noticia para las y los derechohabientes del Infonavit que sufrieron este tipo de situación es que se va a resarcir ese daño y van a poder seguramente recuperar su patrimonio, ¿no? Qué bien. Arturo Ávila, diputado federal y vocero del grupo parlamentario de Morena, te aprecio mucho estos minutos y la explicación. Con el gusto de siempre, querido Darío. Un abrazo muy fuerte a la distancia. Otro para ti. Hasta pronto.